12 de octubre, San Walfrido, obispo de York, 634-709. Walfrido, uno de los santos ingleses más eminentes, condujo al camino de la verdad a gran número de almas sumergidas en las tinieblas del paganismo y del error. Fue, además, esforzado paladín de los derechos de la Iglesia romana, cuya autoridad se estableció en Inglaterra gracias a sus apostólicos trabajos. En torno al santo gravita toda la historia del norte de la isla a fines del siglo VII. Vio Walfrido la primera luz hacia el año 634 en Ripon, ciudad importante del reino de Deira, uno de los dos que comprendía Northumbria, hoy país de Rothshire. Su nacimiento fue célebre por un hecho maravilloso. La casa parecía que iba a ser pasto de las llamas. Los vecinos, asustados, corrieron solícitos para apagar el supuesto incendio. Mas pronto el susto se trocó en admiración al ver cómo las amenazadoras llamas respetaban el edificio y, reuniéndose en apretado haz, se elevaban hacia el cielo. Supieron entonces el nacimiento del niño, y todos consideraron el prodigio como feliz presagio de los futuros y gloriosos destinos del recién nacido. Descendiente de las familias más nobles del reino northumbriano, le hubiera sido fácil conquistar fama y renombre en la carrera de las armas, pero su carácter dulce y pacífico se avenía mal con la carrera militar. No obstante, a los 13 años y para librarse de los malos tratos que recibía de su madrastra, se fue a York, a la corte del rey Oswy, rodeado de suntuoso acompañamiento. Pasado apenas un año, obtuvo por mediación de la reina Eanfleda consentimiento para retirarse al célebre monasterio de Lindisfarne. Hasta entonces no había conocido y practicado otra disciplina religiosa que la de los escotos, pero al cabo de algún tiempo sospechó de la ortodoxia de sus prácticas y creyó ver algunas imperfecciones en la vida de los monjes celtas. No se engañaba, aquellos religiosos se apartaban en muchos puntos de la liturgia de la Iglesia romana, especialmente en la celebración de la fiesta de Pascua. Deseando saber a qué atenerse y no queriendo obligarse temerariamente con lazos indisolubles a seguir una senda dudosa, resolvió abandonar el país natal para estudiar a fondo las tradiciones y reglas eclesiásticas en la propia Roma. El viaje a la ciudad eterna era entonces largo y no exento de peligros. Walfrido demostró con su resolución que, a pesar de sus cortos años, solo tenía 17, no le faltaba ni valor ni fe. Así vino a ser uno de los primeros anglosajones que tuvieron la dicha y el honor de orar en la tumba de San Pedro y de recibir la bendición de su sucesor. Su ejemplo suscitó no pocos imitadores y las peregrinaciones de Inglaterra a Roma fueron muchas durante el siglo VII. Peregrinación a Roma. Recomendado a Erconberto, rey de Kent, por la reina Eanfleda, fue recibido con todos los honores por este monarca, que le retuvo a su lado cerca de un año, en la ciudad de Canterbury. Dedicó Walfrido este tiempo al estudio de la disciplina de la Iglesia y de los intérpretes de las Sagradas Escrituras, y reanudó luego su viaje a Roma acompañado de Benito Biscop, quien, a ejemplo suyo, quiso beber en los manantiales de la verdad y mereció que su nombre figurase más tarde entre los más eminentes de su siglo por su ciencia y santidad. Atravesaron Francia y llegaron a Lyon, donde permanecieron otro año estudiando bajo la dirección del obispo San Delfín. Benito marchó primero, pero a Walfrido, que en gran manera había ganado el corazón de Delfín, quiso retenerle a su lado y ofrecióle su sobrina por esposa, y el nombramiento de gobernador
o jefe de una provincia. Mas, por muy atrayentes y tentadoras que fueran semejantes proposiciones, Gualfrido las rechazó, pues ya había resuelto entregarse por completo a Dios. El obispo Delfín no insistió, antes bien, animó a su huésped en sus buenos propósitos y facilitó los medios de realizar su ansiada peregrinación a Roma. Corría el año 654, cuando Gualfrido entró en la ciudad de los papas. Su primer acto fue ir a arrodillarse ante el sepulcro del príncipe de los apóstoles, visita piadosa que renovó cada día, mientras permaneció en la ciudad santa, con el fin de encomendar Inglaterra a Dios y pedirle suscitase nuevos émulos del monje Agustín para evangelizar a aquella nación. Un día, al salir del templo, entabló amistad con el arcediano Bonifacio, consejero y secretario del Papa San Martín I, hombre muy docto en Sagrada Escritura y cánones. Gualfrido se hizo su discípulo. Al año siguiente, suficientemente instruido, salió de Roma después de haber recibido la bendición del Papa. A su regreso permaneció 3 años en León con San Delfín, quien le confirió la tonsura eclesiástica, acariciando la idea de tenerle por sucesor en la sede episcopal. Pero en el año 658 decretóse una cruel persecución y el obispo fue martirizado en Chalons del Saona por orden del cruel Ebroín, mayordomo de palacio del rey. Cuando parecía que Gualfrido iba a correr suerte semejante, súpose que era sajón y fue puesto en libertad, circunstancia que aprovechó el santo para volverse a su país natal. Es ordenado sacerdote. Conferencia de Whitby. Apenas llegado a su patria, fue enviado a Edimburgo, a la corte del rey Alfrido, hijo y sucesor de Oswy. Este príncipe, partidario de los usos y costumbres de la Iglesia romana, veía con pena las divergencias existentes en su reino en lo tocante a disciplina eclesiástica. Para acertar en la obra de reforma tan meditada, érale necesario un hombre que hubiese bebido en las genuinas fuentes de la verdad. Su acertada elección cayó sobre Gualfrido, y entre éste y el rey existió de allí en adelante estrecha unión y amistad. Concedióle el rey una gran propiedad en la ciudad de Stamford para que edificase un monasterio y confióle también la reforma de la abadía de Ripon, habitada por monjes escoceses de rito celta. Gualfrido estableció en ella la regla benedictina en toda su pureza y pronto las prácticas celtas fueron reemplazadas por ritos romanos. Al monasterio acudieron muchos religiosos que vivieron en perfecta armonía de sentimientos con la Santa Sede. Vinieron a ser como la levadura que había de fermentar y producir un movimiento de reacción contra el falso proceder de los monjes bretones e irlandeses. 5 años más tarde, cediendo al deseo del rey, Gualfrido fue ordenado sacerdote en Ripon por Agilberto, obispo de los sajones occidentales. El nuevo ministro del altar dióse a conocer por un hecho que, al mismo tiempo que personalmente le llenaba de gloria, era presagio de lo que habían de ser sus futuros combates. Dividía a los irlandeses la fecha en que había de celebrarse la Pascua, y aunque no era cuestión de doctrina, el asunto encerraba cierta importancia para la unidad de la Iglesia, porque mientras una parte de los fieles celebraba ya la fiesta de Pascua, otros estaban aún en Cuaresma. Para terminar, pues, con estas anomalías, el rey Alfrido convocó en el año 664 una conferencia controversia en el monasterio de San Hildo, Strandshafen, hoy Whitby, a la orilla del mar. Los obispos irlandeses Coimano y Seldo acudieron a ella acompañados de sus clérigos.
Mucho tiempo habló Coimano alegando en su favor las costumbres irlandesas y la autoridad del ejemplo dado por San Juan Evangelista y San Columbano. Gualfrido, encargado por Agilberto de refutar tales argumentos, demostró la necesidad de seguir en todo a la Iglesia romana. El orador, según expresión de San Beda el Venerable, citó las palabras del Salvador: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». El rey intervino entonces y con intencionada y oportuna curiosidad preguntó: «¿Es verdad, Coimano, que el Señor dijo a Pedro esas palabras?». «No lo puedo negar», respondió Coimano. «¿Podrías», replicó el rey, «citarme otras semejantes dichas a vuestro padre Columbano?». «No». «¿Admitís, pues, los dos», prosiguió el soberano, «que las llaves del reino de los cielos se dieron a Pedro?». «Sí», respondieron. Entonces el rey concluyó con estas palabras: «Pues yo os declaro que no quiero hacer la contra a quien es portero del cielo, sino más bien obedecerle en todo». El rey, con la mayoría de la asamblea y hasta el mismo obispo escocés Celdo, siguieron el parecer de Gualfrido. Los monjes irlandeses y unos 30 northumbrianos de la comunidad de Lindisfarne siguieron a Coimano, el cual, después de dimitir, se retiró a Irlanda. Obispo, evangeliza los reinos de Kent y de Mercia. El gran papel desempeñado por Gualfrido en esta memorable asamblea fue causa de su elevación al episcopado, ya que un año más tarde, al vacar la silla de York, fue por consentimiento universal designado para ocuparla, pero no queriendo recibir la consagración de manos de ningún obispo del norte por creer los cismáticos, pasó a Francia, donde, en la ciudad de Compiègne, le confirió la dignidad episcopal a Gilberto, obispo electo de París. Un año permaneció en las Galias y al volver a Inglaterra en año 666 naufragó en las costas de Sussex, cuyos habitantes, aún paganos, le condenaron a muerte, pero el obispo logró volver a bordo y fue a desembarcar en la ciudad de Sandwich, en el reino de Kent. Al llegar a Northumbria, encontró la sede de York ocupada por Ceadda, Sanchad. El rey Oswy había admitido las conclusiones de la conferencia de Whitby, pero con la segunda intención de aprovechar cualquier ocasión propicia que se presentase para favorecer de nuevo las pretensiones celtas. El proceder del recién elegido al ir al extranjero para recibir la consagración de manos de un prelado de rito diferente al suyo, le había herido y disgustado grandemente, y, tomando como pretexto la larga permanencia de Gualfrido en las Galias, le sustituyó en el obispado por Ceadda, prelado, desde luego, muy virtuoso, pero que pertenecía al rito celta, cuyos inconvenientes no alcanzaba a comprender. Ante tales hechos, Gualfrido no protestó, retiróse al convento de Ripon, en el que se entregó a una vida de oración y austeridad. Al cabo de 3 años, y cediendo a los ruegos del rey de los Mercios, abandonó la soledad para evangelizar aquel pueblo. Fundó en él numerosos monasterios que fueron para la Gran Bretaña otros tantos focos de instrucción, apostolado y civilización. Entretanto, quedó vacante el arzobispado de Cantorbery y el rey de Kent llamó a Gualfrido para que velase por la observancia de los sagrados cánones. Cumplió tan perfectamente con los deseos del monarca que, cuando en el año 669 el Papa San Vitalino nombró a San Teodoro primado de Inglaterra, encontró la metrópoli en estado muy floreciente. Permitió Dios de este modo que el desterrado obispo realizase en la tribulación mayor bien que el que podía haber llevado a cabo en la tranquila posesión de su silla episcopal. Obispo de York, celo episcopal.
Uno de los primeros actos del primado fue reparar la injusticia cometida con Walfrido, escribió al rey Oswy, quien se apresuró a obedecer al representante del Papa y, en consecuencia, el obispo se vio pronto al frente de su diócesis, pues Ceada, al reconocer lo ilegal de la propia elección, se retiró a un monasterio. Poco después, y debido al apoyo del verdadero y legítimo obispo de York, que no se dejaba ganar en generosidad, fue nombrado obispo de Lichfield en Mercia. El primer período del obispado de Walfrido duró 6 años. Durante ellos, todo el país de Northumbria experimentó un maravilloso desarrollo. Multiplicáronse los monasterios y las bellas y magníficas catedrales de piedra en todo el territorio anglosajón. Aún hoy se admiran las iglesias de York y Kippon, y sobre todo la de Exham. El infatigable obispo dirigía por sí mismo la construcción de estos magníficos edificios, causando la admiración de aquellos pueblos semibárbaros. De Francia llevó artistas para ejecutar tan delicados trabajos y enseñar la arquitectura a los naturales del país, quienes solo sabían construir edificios de madera. La actividad del obispo civilizador no se limitó a organizar materialmente la Iglesia, procuró sobre todo el progreso intelectual y moral. Propagó por Inglaterra la regla de San Benito, fundador de la vida monacal en Occidente, con lo que su jurisdicción espiritual se extendió tanto como el poder temporal del rey, circunstancia que aprovechó para desarrollar sus apostólicos planes en toda la extensión del territorio que regía. Es depuesto, destierro y misión en Sussex. El príncipe Egfrido, segundo hijo de Oswy, sucedió a éste en el trono. Envidiosa la reina, su esposa, de la influencia de que gozaba en todo el reino el obispo de York, resolvió perderle ante el monarca y tomó como pretextos para perseguir al santo pastor la gran extensión de su diócesis, la magnificencia de las iglesias y monasterios y, sobre todo, la adhesión de Walfrido al papado. Lo más doloroso fue que hombres eminentes en santidad y sin duda bien intencionados juzgaron o creyeron un deber apoyar aquella injusta política. San Teodoro, arzobispo de Canterbury, San Juan de Beverley, San Bosa y otros juzgaron útil y necesaria la división de la vasta diócesis de York en varios obispados. Walfrido, por el contrario, juzgaba obligación suya conservar íntegra la diócesis que la Iglesia le había confiado. Así las cosas, San Teodoro, primado de Inglaterra, excediéndose tal vez en sus poderes, subdividió la diócesis de York en 3 obispados sufragáneos, a saber, Lindisfarne, Exham y Weterne, y consagró a 3 obispos en la misma catedral de York. Walfrido protestó y apeló a la Santa Sede. Embarcóse camino de Roma el año 678. Una tempestad le llevó a las costas de Frisia, cuyo rey, Adalgiso, le acogió con respeto y le dejó completa libertad para predicar el evangelio entre sus vasallos, paganos en su mayor parte. Muchos se convirtieron y el mismo rey pidió el bautismo. 10 años más tarde, el monje Wilibrordo, discípulo del santo, terminó la evangelización de estos territorios. Walfrido abandonó aquel país en la primavera del año 679 al reanudar el viaje a Roma. Llegó felizmente al término de su jornada a pesar de las trabas de sus enemigos y de los secretos emisarios enviados por el mayordomo de palacio, Ebroín, que entonces tiranizaba a Francia, con orden de llevárselo vivo o muerto. El sumo pontífice, que lo era, San Agatón, le hizo justicia y ordenó al primado y al rey de Inglaterra reintegrasen a Walfrido en todos sus derechos. De regreso a su patria, entregó las órdenes de Roma al rey,
pero Ecfrido le encerró en una prisión acusándole de haber comprado al Papa. Desterrado después de 9 meses de cárcel, el santo obispo se alejó de aquella ingrata tierra. Primero en la isla de Wight y después en el reino pagano de Sussex, encontró campo extenso para sus trabajos apostólicos. En 5 años convirtió a toda la nación y, aunque el rey le ofreció varios episcopados, a todos renunció para permanecer fiel a su iglesia de York. Repuesto en su sede, apela por segunda vez al Papa. Tarde o temprano Dios venga a la inocencia oprimida. El año 685 el rey Ecfrido murió en un combate contra los pictos. Sucedióle en el trono su hermano Alfrido. Por el mismo tiempo el arzobispo de Canterbury, Teodoro, cayó enfermo y frente a la eternidad reconoció la injusticia cometida contra Walfrido y en la que por debilidad había participado. Arrepentido, intercedió ante el nuevo rey, de quien alcanzó permiso para que Walfrido volviese a Northumbria. Nombrado primeramente obispo de Hexham, fue repuesto en la sede de York al vacar este episcopado. Teodoro murió en el año 690 después de reparar su falta, y Walfrido se encontró sin el apoyo del primado en las nuevas agresiones de que era objeto por parte del poder civil, pues al año siguiente la cuestión de la subdivisión de la diócesis de York volvió a inquietar y dividir las mentes. Opuesto a la decisión fue Walfrido despojado de su diócesis y de sus bienes y desterrado por segunda vez. Refugióse en Mercia, donde estuvo durante 11 años. El rey Etelredo dejóle en completa libertad para ejercer el ministerio apostólico en todo el reino, y el santo varón, cual si nunca hubiera pesado sobre él otro trabajo, entregóse a la misión aquella con juvenil ardor. El año 703, el nuevo arzobispo de Canterbury convocó en Northfield una reunión episcopal a la que invitó a Walfrido, con promesa de examinar y fallar el pleito de la diócesis de York. Walfrido aceptó sin recelo alguno, pero, abusando de su buena fe, se le quiso obligar a firmar una fórmula según la cual se comprometía a aceptar y someterse a cuantas decisiones tomase el primado. Antes de firmar pretendió informarse de las condiciones que querían imponerle. Mas, como se lo impidieran, exclamó: «En ese caso, no comprometo mi firma, pero prometo obediencia a mi superior eclesiástico en todo aquello que no sea contrario a los cánones». Tan nobles como firmes palabras, en vez de calmar las mentes, los agitaron aún más, y el príncipe inglés ratificó contra él la sentencia de deposición. Walfrido, al verse de nuevo condenado injustamente, apeló al Papa Juan VI y por tercera vez emprendió el largo y penoso viaje a Roma en 704. Tenía entonces 70 años e hizo a pie todo el trayecto terrestre. El Papa declaróle de nuevo inocente y ordenó al rey, bajo las más severas penas, le repusiera en el obispado de York de que fuera tan injustamente desposeído. Recupera su diócesis. Muerte del santo. Aprobado por Roma el proceder de Walfrido, emprendió el regreso hacia Inglaterra, pero en Meux cayó enfermo de tanta gravedad que los médicos perdieron toda esperanza de salvarle. Mientras sus amigos le rodeaban llorosos, se incorporó repentinamente sobre el lecho y les dijo: «Consolaos, hermanos, que Dios se ha dignado enviarme su arcángel Miguel para anunciarme que moriré en mi diócesis». Curó, en efecto, y pronto pudo reanudar el viaje. En 705 llegó a Northumbria, tomó posesión de su diócesis y ocupó los 4 años que le quedaron de vida en reparar lo mucho que las continuas turbulencias habían arruinado. Sintiendo que se acercaba su hora suprema, ya solo pensaba en preparar el alma para la eternidad.
Retiróse al monasterio de Dundle y allí, en la paz y el silencio, se durmió dulcemente en el Señor el 24 de abril del año 709. Los numerosos milagros obrados por su intercesión atrajeron al sepulcro del santo peregrinos de todos los países. En los tiempos católicos de Inglaterra, San Walfrido era uno de los santos más populares, y aún hoy día su recuerdo goza de gran veneración. Enterrado primeramente en la iglesia de San Pedro, en el monasterio de Ripon, se trasladaron sus reliquias a la catedral de Canterbury el 12 de octubre del año 940.